En este laboratorio se analiza la fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone al movimiento entre superficies en contacto. La fricción se puede clasificar en dos tipos principales: fricción estática, que es cuando un cuerpo está en reposo pero a punto de moverse, y fricción sintética, que actúa cuando el cuerpo ya se encuentra en movimiento. En este experimento se busca determinar experimentalmente los coeficientes de fricción estática y sintético para diferentes materiales específicos como corcho y plástico, utilizando un plano inclinado y un sistema con masa colgante. A partir de las leyes de Newton y del análisis de fuerzas se obtienen las ecuaciones que permiten calcular dichos coeficientes, y posteriormente se comparan los resultados experimentales con valores teóricos para evaluar el error y la precisión del experimento. Procedimiento, parte 1 y parte 2. Parte 1. Coeficiente de fricción estático. Se coloca el bloque sobre el plano inclinado y se aumenta el ángulo hasta que el cuerpo esté a punto de deslizarse. En ese instante, la fricción estática es máxima. Se mide el ángulo crítico, θ, varias veces y luego se calcula. Mu Euler igual tangente de θ Euler. Parte 2. Coeficiente de fricción cinético. Se usa el montaje con masa colgante, polea y sensor, el cual se mueve con aceleración sobre el plano inclinado. Y con la segunda ley de Newton se obtiene la ecuación del coeficiente cinético, la cual es mu sub k igual m minúscula menos m mayúscula por seno de θ por gravedad, menos m minúscula más m mayúscula por gravedad, sobre m mayúscula por gravedad por coseno de θ, donde m mayúscula es igual a la masa del carrito sobre el plano, m minúscula es igual a la masa colgante, a es igual a la aceleración experimental promedio, θ es el ángulo del plano y g es igual a la gravedad. Para hallar el coeficiente de fricción estático, primero elaboramos el diagrama de cuerpo libre de nuestro carrito en reposo sobre el riel inclinado. En este se puede observar las fuerzas que actúan sobre él. Tenemos la fuerza normal, la fuerza de fricción y el peso. Este peso, al descomponerlo, tenemos un peso en X y un peso en Y. El peso en X es peso por seno de θ y el peso en Y, peso por coseno de θ. Aquí, como el carro no se mueve, su aceleración es cero, por lo cual al aplicar la segunda ley de Newton, nuestra sumatoria de fuerzas nos debe dar cero. Entonces, nuestras fuerzas en Y teníamos que era la normal, positiva, menos el peso por coseno de θ, ya que este va hacia el lado negativo de la Y. Esto igual a cero porque dijimos que no había aceleración. Al despejar tenemos que la normal es igual al peso por coseno de θ. Para las fuerzas en X tenemos el peso por seno de θ, que este sería el peso en X, menos la fuerza de fricción, esta está menos porque va hacia el lado opuesto del movimiento, es decir, hacia la menos X. Esto igual a cero porque, como había dicho anteriormente, no hay aceleración. Entonces, al despejar, nos queda que la fuerza de fricción es igual al peso por seno de θ. Sabemos que la fuerza de fricción se calcula mediante el mu estático por la normal, que esto sería igual al peso por seno de θ. Habíamos dicho que la normal era igual al peso por coseno de θ. Entonces, al reemplazar en n, nos queda que mu estático por peso por el peso por coseno de θ igual al peso por seno de θ. Entonces pasamos el peso por coseno de θ que está multiplicando al mu estático a dividir al otro lado de la ecuación. Entonces nos queda que el mu estático es igual al peso por seno de θ entre el peso por coseno de θ. El peso se va, nos queda que mu estático es igual a seno de θ entre coseno de θ. Esta es una identidad trigonométrica que nos dice que seno entre coseno es igual a tangente. Entonces, mu estático sería igual a tangente de θ. Ahora, para hallar el coeficiente de fricción dinámico, tenemos este diagrama de cuerpo libre, pues donde ya evidentemente el carrito no va a estar en reposo,
movimiento. Bueno, tenemos que, como las fuerzas que ya había mencionado anteriormente, la normal, la fuerza de fricción, el peso, con sus componentes en X y en Y, pero tenemos una nueva fuerza que es la tensión que ala al carrito. Y estas serían las fuerzas que actúan sobre la masa del carrito. Pero tenemos otra masa colgante donde actúa una tensión y el peso y su propio peso. Para calcular las fuerzas en Y de la masa del carrito, decimos que su aceleración es 0, ya que evidentemente el carrito no va a ir hacia arriba. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y serían igual a la normal menos el peso por coseno de teta. Esto igual a 0 porque el carrito no va a volar hacia arriba. Entonces, despejando, nos queda que la normal es el peso por coseno de teta. Luego, en la sumatoria de fuerzas en X, tenemos la tensión menos la fuerza de fricción menos el peso por seno de teta. Esto igual a masa por aceleración, siguiendo la ley de Newton. Entonces, sabemos que la fuerza de fricción dinámico es igual a mu dinámico por la normal. Entonces, reemplazando, tenemos que la tensión menos mu dinámico por la normal menos el peso por seno de teta. Esto igual a masa por aceleración. Entonces, la normal, como habíamos calculado anteriormente, era el peso por coseno de teta. Reemplazando, nos queda que la tensión menos mu dinámico por peso por coseno de teta menos el peso por seno de teta igual a masa por aceleración. Como estamos buscando calcular el coeficiente de fricción dinámico, lo dejamos a un lado de la igualdad y al otro lado pasamos pues los otros términos que teníamos. En este caso tenemos tensión menos la masa por aceleración menos el peso por seno de teta. Ahora, para la masa colgante tenemos que solo tenemos unas fuerzas en Y, que es la tensión menos su propio peso. Esto igual a masa por aceleración, pero esta aceleración es negativa ya que esta va hacia abajo de la rampa. Entonces, despejando en T, nos queda que T es igual al peso menos masa por aceleración. Volviendo a la ecuación que teníamos anteriormente, que era el coeficiente de fricción dinámico por el peso por coseno de teta igual a la tensión menos masa por aceleración menos peso por seno de teta, le añadimos que la tensión es el peso de la masa colgante menos masa por aceleración. Entonces, al reemplazar en T, nos queda el coeficiente de fricción dinámico por peso por coseno de teta igual al peso de la masa colgante menos masa por aceleración menos el peso por seno de teta. Para factorizar, ya que hay varias G, se puede sacar el G multiplicando a la masa menos la masa por seno de teta. Y esta aceleración, de igual forma también, se puede ver que se encuentra varias veces, se puede sacar y nos queda que aceleración multiplica a masa más la masa del carrito. Entonces, el coeficiente de fricción dinámico sería igual
a G por M menos M, la masa del carrito por seno de teta, menos la aceleración que multiplica a la masa colgante más la masa del carrito. Es todo esto dividido entre el peso por coseno de teta, ya que este estaba multiplicando al coeficiente de fricción dinámico, este pasaría a dividir. Y pues ya organizando la ecuación nos queda que el coeficiente de fricción dinámico es igual a la masa colgante menos la masa del carrito por seno de teta multiplicado por la gravedad menos la masa colgante más la masa del carrito por la aceleración entre el peso por coseno de teta. En la pregunta 1, el coeficiente de fricción estático no permanece constante, porque en la práctica siempre hay pequeñas vibraciones experimentales como la rugosidad de las superficies, errores al medir el ángulo, vibraciones o suciedad, por eso el valor cambia ligeramente en cada medición. En la pregunta 2, el coeficiente de fricción estático depende principalmente del tipo de material y no del área en contacto. En cuanto al peso, si aumenta la masa, también aumenta la fuerza de fricción, pero el coeficiente en teoría se mantiene constante, aunque en la práctica puede variar un poco. En la pregunta 3, para calcular el error porcentual, se compara el valor experimental con el valor teórico. En el caso del corcho, el error fue aproximadamente del 5% y el del plástico fue aproximadamente del 20%, lo que nos permite evaluar la precisión del experimento. Y en la pregunta 4, la polea puede afectar la precisión porque no es ideal, ya que puede tener rozamiento interno, masa o deslineación, lo que hace que la tensión en la cuerda no sea perfecta y eso altera el valor del coeficiente de dispersión dinámico. Quinta pregunta. En relación con la dirección del movimiento, ¿en qué dirección actúa la fuerza de fricción cinética? La fuerza de fricción cinética actúa siempre en sentido contrario al movimiento relativo entre las superficies en contacto. Es decir, si el bloque se desliza hacia arriba del plano, la fricción va hacia abajo. Y si se desliza hacia abajo, la fricción actúa hacia arriba. ¿Cuáles pueden ser las posibles fuentes de error? Alguna fuente de error en esta experiencia puede ser 1. Las superficies sucias o con polvo, lo que altera la fricción. 2. La mala nivelación o medición incorrecta del ángulo de plano inclinado. 3. Errores al medir la masa del bloque o de las pesas. 4. Rozamiento en la polea o en el hilo. 5. Impulso inicial involuntario al soltar el bloque. 6. Lectura incorrecta de sensores o instrumentos. 7. Desgaste o irregularidades en la superficie de contacto. Y por último, un tiempo de reacción del operador al tomar datos manualmente. Pregunta número 7. ¿Cómo varía el coeficiente de fricción con respecto al tipo de materiales del carro y la superficie de la plataforma? El coeficiente de fricción depende directamente de la naturaleza de los materiales en contacto. Materiales más rugosos o con mayor adherencia presentan un coeficiente mayor, mientras que materiales lisos presentan uno menor. Por ejemplo, un corcho con aluminio tiene mayor fricción, mientras que un plástico con aluminio tiene menor fricción. Esto ocurre porque la textura superficial y la interacción molecular también cambian según el material. Y por último, la pregunta número 8. ¿Por qué la sumatoria de fuerzas en la primera figura es 0? La sumatoria de fuerzas es 0 porque en la primera figura el bloque está en equilibrio estático, es decir, no se mueve ni acelera. Esto se sustenta según la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ya que la aceleración es 0, hace que la sumatoria de fuerzas también sea 0. Entonces las fuerzas que actúan sobre el bloque se compensan entre sí. La fricción equilibra el componente del peso paralelo al plano y la normal equilibra el componente perpendicular del peso. En la práctica se comprobó que la fuerza de fricción depende del tipo de material en contacto y puede clasificarse en estática y cinética. Para el coeficiente de fricción estático se obtuvo que el corcho presentó un valor promedio experimental de 0.63, mientras que el plástico presentó 0.20. Para el coeficiente de fricción cinético se obtuvo un valor de 0.47 para corcho y aproximadamente 0.19 para plástico. Los resultados experimentales fueron cercanos a los teóricos, especialmente en el caso del corcho y del coeficiente cinético del plástico. Las diferencias se explican por errores experimentales como fricción en la polea, lectura de ángulos, calibración del sensor y condiciones reales de las superficiales.
En general se verificó que el corcho genera mayor fricción que el plástico, lo cual coincide con el comportamiento esperado físicamente. Y estas son las conclusiones que nosotros pudimos sacar a partir de este experimento.